Secretaría de Estado del Deporte ha adquirido hace unas horas un logro maravilloso, que es una nena, para mí, yo la conozco de nena, debe estar ya, debe ser un adolescente, Beso. La nena, ¿no? ¿Te acuerdan el nombre alguno? Guadalupe Beso. Guadalupe Beso es la primer puntana, mujer de San Luis, que ha adquirido la categoría, el título de maestra internacional de ajedrez. Secretaría de Estado de San Luis, Logística, la famosa SAL, la Zona de Actividad Logística. Me ha puesto algo que, bueno, me emociona y que es una crítica que yo hago al gobierno anterior o a este gobierno, que es la puntana. Me ha puesto la vuelta de la puntana, la vuelta de la puntana. La puntana es la locomotora que adquirió la provincia, que hace un punto a punto, que va llevando las cargas y descargas de punto a punto, en trayectos más o menos cortos, pero de punto a punto. Y bueno, ha sido tercerizada a una sociedad que no es de San Luis. Entonces nosotros como que no está mal la puntana, no está mal la puntana. Y bueno, la vuelta de la puntana. Y la logística ha puesto un nuevo capítulo para el desarrollo de la provincia de San Luis. Universidad de La Punta, me han escrito, recuperar la agenda digital de San Luis para todos los ciudadanos. La Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, gobernar es incluir e incluir es dar oficios. Brindar al pueblo de San Luis un sistema de educación flexible y ágil con excelencia y calidad, teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo de nuestra provincia. Vamos a ratificar sobre la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón el sueño que los diputados y senadores votaron, que era algo así como ingeniería en mantenimiento. Ingeniería en mantenimiento, que nos permita tener ingenieros, jefes de planta de mantenimiento altamente capacitados para solucionar los problemas de nuestras grandes industrias, de nuestras administraciones públicas y privadas. Necesitamos una enorme cantidad de ingenieros para la construcción, para la infraestructura. Y estos ingenieros en mantenimiento, por eso es el de oficio, porque tiene que tener un primer año, vamos a suponer ahora, yo no sé bien qué año corresponde, algo así como un primer año, todos los temas de plomería. Entonces termina el año y sale con una tecnicatura o con una calificación, un diploma, un certificado que le permite trabajar ya en todos los temas de plomería. Sigo cloacas, sigo sistema eléctrico, sigo el agua, todo lo que necesita el mantenimiento, el mundo de las computadoras, todo el cableado de las computadoras, las antenas, todo lo que significa el mundo de hoy. Cuando uno cumple, si hace un año solamente, se recibe de eso. Si hace toda la carrera, es un jefe o ingeniero en mantenimiento. A eso tenemos que volver, porque eso es lo que necesita la provincia de San Luis, y eso es lo que nos va a dar trabajo altamente calificado. Y esa Universidad Provincial de Oficio, que tiene su sede en Mercedes, va a tener la generosidad de abrir la carrera no solamente en Mercedes, sino también en los pueblos que la necesiten, para que llegue la posibilidad a todos, a todos. Fiscalía de Estado me ha puesto demandar el reconocimiento de la deuda del Estado Nacional, haciendo valer los derechos al progreso y un futuro mejor de los ciudadanos de San Luis. La deuda de la nación con las provincias. La nación
hemos dicho acá, y alguna vez pusimos hasta un cartel acá que yo no sé si lo pondría hoy, si hice bien o hice mal, tal vez hice mal y si así fue pido disculpas, pero una manera de atraer la atención sobre la deuda que la nación tiene con la provincia. No es de un gobierno, viene de varios gobiernos y de varias situaciones. La provincia ha sido discriminada y nos deben más de dos presupuestos provinciales, más de dos. Más de 30.000, 20.000, 30.000 millones de pesos. Cuando iniciamos esto, y yo pido que todos reflexionemos sobre esto, es como que no nos creían. Muchos inclusive dijeron, no se les debe nada. Otros pusieron una enorme militancia. Recuerdo los intendentes, los legisladores, fuimos a Buenos Aires a reclamar la deuda, unidos todos. Y otros decían, no nos debe nada. El fiscal de Estado, en mi gestión, tal vez se equivocó los otros días en los nombres, pero yo le pedí que para hacer la demanda consultara a los colegios de abogados. Y consultó a los colegios de abogados de San Luis, de Mercedes y del norte, el Merlo, la tercera circunscripción judicial. Los consultó, no quisieron llevar el juicio. Es un juicio multimillonario y que tiene extraordinarios honorarios, pero no quisieron, que difícil, que no sé si será la deuda. Así fue. Luchamos, casi en soledad. En algún momento hasta pensamos que estábamos locos. Y bueno, sí, un poquito locos estamos, pero bueno, y son cerca de 16 o 17, creo que son 17 juicios. Hay algunos uno o dos que no tienen contenido económico, sino que, por ejemplo, uno es sobre el derecho que tienen la cultura originaria huarpe sobre las quijadas, que está en la Corte Suprema. Pero de los 16 juicios, se han resuelto solo 2. Y teníamos razón. Lo que yo invito que nuestro fiscal de Estado se acerquen, intentemos de nuevo, o empecemos de nuevo, y repasemos los 14 juicios que quedan. Porque esto que vamos cuando la nación los pague, que no es pago automático que vamos ahora y sacamos con una tarjeta en el banco el dinero, que no es fácil. Y vamos a hablar de esto. Bueno, sobre otros 14 juicios que nos ayudémonos, es de la provincia de San Luis. Cuando se haga una negociación para el cobro, la vamos a traer a la legislatura para que la apruebe. La vamos a traer a la legislatura para que la apruebe. La vamos a aprobar todos. La van a conocer. Vamos a hacerlo con transparencia. Y bueno, pero quedan 14 más. Es mucha plata. Son muchos sueños que podemos cumplir, realizar. Son viviendas, hospitales, parques, energía, infraestructura, caminos, mundo digital, educación, cultura, para todos los puntales. Entonces pido que nos hermanemos en una causa que es noble y justa y nos corresponde. Y intentemos, por lo menos alentar el trabajo para que logremos éxito en las otras 14 demandas. Que ojalá el gobierno, tanto el candidato a presidente Scioli como el candidato a presidente Macri, dijeron que iban a tener una mirada sobre la deuda
con intención de solucionar el problema. No dijeron la vamos a pagar ya, pero sí una mirada. Y esto ahora, bueno, el presidente es el ingeniero Macri, vamos a conversar con él para que pague la deuda. No solo esta, que ya está declarada que corresponde, sino la otra. Y en esta deuda hay una parte que, bueno, la Corte dice que a partir del 1 de diciembre tienen que empezar a depositarnos en la parte de la coparticipación que nos ha sido no pagada. Y el retroactivo, la Corte ha dicho que tenemos 120 días para establecer las negociaciones, los acuerdos para que lo pague la Nación. Así que en estos 120 días tendríamos un proyecto de convenio que la provincia va a firmar, que lo vamos a traer a la legislatura de San Luis para que lo apruebe o lo rechace, según como lo considere. Porque el presupuesto de la provincia actual, que está en la Cámara, este tema aparece. Bueno, es muy fácil. Si las pagan la deuda, esto entra al presupuesto, porque la parte de que los bienes que van a ingresar al presupuesto es una especulación. Uno especula que en el año va a entrar tanto dinero y a ese dinero que va a entrar le adjudica lo aplica a un programa de gobierno. Bueno, esto sería una entrada que se aplica al programa que ya está, y si es una entrada que supera esto, bueno, vamos a presentar la remodificación del presupuesto para que esos dineros vayan a las obras que consideremos son los mejores lugares. Que los mejores lugares van a estar en mejorar el salario docente, mejorar el salario de la policía, mejorar los salarios de la administración pública y los hospitales para los jubilados y las obras que hemos propuesto.